Soy José Dota Ramírez Mendiola. A mí me tocó el tema 8, que son características fisioquímicas del complejo mayor de histocompatibilidad y de los mediadores químicos más relevantes. Como introducción, tenemos que el sistema inmunológico reconoce y elimina patógenos, células tumorales y toxinas mediante una red altamente coordinada de moléculas y células. Dentro de esta red tenemos dos grupos de moléculas que son fundamentales. Como primero tenemos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, y también conocido como HLA en humanos. Son las encargadas de presentar fragmentos de antígenos a los linfocitos T, iniciando así la respuesta adaptativa. Como dos, tenemos a los mediadores químicos, que vienen siendo las citoquinas, quimioquinas, mediadores lipídicos, proteínas del complemento, etcétera. Son los mensajeros que regulan la amplificación y la activación y la supresión de la respuesta inmune. Comprender sus características físico-químicas, su estructura, solubilidad, carga afinidad, es esencial para explicar cómo funcionan en condiciones normales y cómo su desregularización participa en enfermedades infecciosas autoinmunes, neoplásicas y en el rechazo a trasplantes. Bueno, los objetivos de esta exposición, pues es clasificar las moléculas del MHC en clases 1, 2 y 3, relacionar la estructura química del HLA1 y 2 con su función en la presentación antigénica. Tenemos que también es analizar la participación del MHC en enfermedades y trasplantes, clasificar los mediadores químicos según su rol de amplificación y activación y supresión. Y por último, pues evaluar la participación de los mediadores químicos en enfermedades infecciosas autoinmunes y neoplásicas. Bueno, primero empezaremos a hablar de la clasificación de las moléculas del MHC, que vienen siendo pues los HLA de clase 1, 2 y 3. Como concepto del MHC, HLA, tenemos que el complejo mayor de histocompatibilidad es una región genética altamente polimórfica que codifica proteínas de membrana y secretadas esencialmente para la inmunidad. En humanos se denomina HLA, Human Leukocyte Antigen, y se localiza en el cromosoma 6. Bueno, ahora empezaremos a hablar de las clases. Tenemos primero la clase 1, que esta se divide en HLA clásicas, que viene siendo la HLA-A, HLA-B y HLA-C. Tenemos que pues estructura es glicoproteína heterodímera formada por una cadena alfa pesada de tres dominios extracelulares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, unida no covalentemente a los beta 2 microbulinas. Como expresión, pues tenemos que todas las células nucleadas, incluyendo las plaquetas, excepto las hematíes, maduros. Su función, pues presentan péptidos derivados del proteasoma, que vienen siendo pues antígenos endógenos, víricos, tumorales, citosólicos y pues a linfocitos T, los CD8 más. Luego tenemos sus características fisioquímicas, que pues son los dominios alfa 1 y alfa 2. Forman una canasta o hendidura cerrada en ambos extremos. La hendidura une a los péptidos de 8 a 10 aminoácidos mediante interacciones de puentes de hidrógeno y residuos, que esto viene siendo como una forma de ancla. Y pues tenemos a los beta 2 microbulinas, que pues estas son necesarias para el plegamiento y la expresión en la membrana. Ahora hablaremos de los clase 2, que pues estos vienen siendo los HLA, DP, HLA-DQ y HLA-DR, que por su estructura es heterodímero de dos cadenas transmembrana, alfa y beta, que ambas con dos dominios extracelulares, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Su expresión pues está restringida a células presentadoras de antígeno profesionales, células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, células endoteliales activadas y células epiteliales tímicas. Su función pues presenta péptidos derivados de endocitosis y procesamiento en endosomas, lisosomas, pues esto es en forma de antígenos exógenos, bacterias extracelulares, toxinas, parásitos y pues a los linfocitos T, los CD4 más. Luego tenemos las características fisioquímicas, que por la hendidura formada por alfa y beta 1, abierta en ambos extremos, lo que permite unir péptidos más largos, de 13 a 25 aminoácidos o más. Luego tenemos el péptido, que este se mantiene por contactos a lo largo de la cadena principal, no solo por anclas terminales. Después ya hablaremos con los clase 3, que estos no presentan antígenos, que es la diferencia de los otros, que poseen estructuras que no son glicoproteínas de membrana, excepto algunos, sino proteínas secretadas. Muy bien, ahora continuaremos con los genes incluidos, que pues estos son componentes del complemento C4, C2 y el factor B. Tenemos a los TNF-alfa, las linfotoxinas,
pues vienen siendo como las LT alfa y las LT beta, proteínas de estrés térmico, como la HSP70, HSP90, y moléculas de respuesta inflamatoria. También tenemos que su función pues, es la inflamación, la opsonización, la lisis celular, la quimiotaxis y la regulación de la inmunidad innata. Sus características fisicoquímicas, que es que son solubles, algunas con actividad enzimática, la C4, C2 y el factor B convertases. Pues bueno, ahora hablaremos de la relación de la estructura química del HLA 1 y 2 con su función en la presentación de antígenos. Recordemos que el 3 pues ese no representa antígenos. Tenemos que pues, su fase físico-química de la unión del péptido en la clase 1 es que pues, la hendidura está cerrada, formada por las hélices, por las alfa hélices de alfa 1 y alfa 2 sobre una lámina beta. Los extremos están cerrados, por lo que solo entran péptidos de 8 a 10 residuos. Los residuos ancla en posiciones de 12-9, C terminal, del péptido se unen en bolsillos específicos en la hendidura. El C terminal suele ser hidrofóbico o básico, según el alelo. La estabilización de los puentes de hidrógeno entre la cadena principal del péptido y los residuos conservados de la hendidura, además de la beta 2 microbulina, es crítica para la conformación funcional. El origen del péptido, el proteasoma, degrada las proteínas citosólicas y el transportador TAP, asociado al procesamiento, lleva los péptidos al retículo endoplasmático, donde se carga el HL1. Consecuencia funcional, pues son los péptidos generados dentro de la célula, ya sean virus, proteínas mutadas tumorales, pueden ser presentadas activando una respuesta citotóxica en el, pues, el CD8, pues más. Bueno, ahora tenemos los HL2, clase 2. La hendidura esta es abierta, formada por alfa 1 y beta 1. Al estar abierta en ambos extremos, permite la unión de los péptidos más largos, de 13 a 25 o incluso más. Porciones del péptido que pueden sobresalir por los extremos. Residuos ancla se distribuyen a lo largo de la hendidura, no solo en los extremos. Los bolsillos laterales reconocen las cadenas laterales específicas del péptido y pues del origen péptido que los antígenos interrealizados por endocitosis, como la fagocitosis, la pilocitosis, la endocitomitosis mediada por el receptor. En los endosomas tardíos, la cadena invariante se degrada dejando al CLIP, que luego es intercambiado por el péptido antigénico mediante el HLA-DM. La estabilización. El péptido queda anclado por interacciones a lo largo de la cadena principal, lo que permite cierta variabilidad en la longitud. Consecuencia funcional, los péptidos exógenos, bacterias extracelulares, toxinas, proteínas ingeridas, son presentadas a CD4 más que ayudan a los linfocitos B y a los macrófagos en la respuesta humoral e inflamatoria. Pues bueno, aquí tenemos una figura que pues tenemos aquí los dos grupos, que viene siendo el grupo 2 con el grupo 1, que pues esto más que nada es el procesamiento y presentación de antígenos por MHC, que los antígenos intracelulares se van a CD8 más, y el MHC clase 2, que son los antígenos extracelulares, que pues destacando sus vías de procesamiento y la carga antigénica, que pues aquí se encuentra pues las flechitas, cómo sigue ahí el caminito, cómo se presenta. Bueno, ahora hablaremos de la participación del MHC en la enfermedad y en los trasplantes. Pues tenemos que la asociación entre los alelos de HLA y las enfermedades, pues el alto poliformismo de la HLA, más de 20.000 alelos conocidos, determinan la capacidad de presentar diferentes péptidos. Ciertos alelos aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes o infecciosas. Por decir algunas enfermedades, pues tenemos la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1, la enfermedad célica y la esclerosis múltiple y el lupus eritematoso sistemático. Que pues bueno, aquí tenemos pues los alelos, aquí vienen cuáles son. También tenemos el riesgo relativo y pues también tenemos un mecanismo propuesto. Ahora hablaremos de los MHC y enfermedades infecciosas de evasión, que pues algunas de estas enfermedades serían pues el VIH, que pues sus mutaciones en el protosoma o TAP reducen la presentación por el HL1 y los alelos HLA, B57, B27 se asocian en control lento. Tenemos también la hepatitis B en este grupo, que posee el alelo HLA y el DRB 1302 protege contra la cronicidad. Ahora hablaremos de los trasplantes. El sistema HLA es el principal responsable del rechazo de trasplantes.
por la alorreactividad. El rechazo hiperagudo, pues es que los anticuerpos performados contra HLA del donante, pues como por ejemplo las transfusiones o los embarazos, pues pueden ser de minutos a horas. El rechazo agudo, pues los linfocitos T del receptor reconocen a los HLA extraños días a semanas. Rechazo crónico, mecanismos mixtos humorales y celulares, fibrosis vascular, y esto puede ser de meses a años. También tenemos el tipaje HLA para el trasplante. Se buscan coincidencias en HLA, B y DR para el trasplante renal. Para que la médula ósea también tenemos a los HLC, el DQ, DP. Tenemos también la enfermedad de injerto contra el huésped, que pues en un trasplante de médula ósea los linfocitos T del donante atacan la piel, hígado e intestino del receptor. Ahora hablaremos de la clasificación de los mediadores químicos más relevantes en el proceso de amplificación, activación y supresión del sistema inmune. Tenemos que los mediadores químicos se clasifican por su función global. Tenemos a los activadores proinflamatorios, que vienen siendo pues, las citocinas, las quimiosinas, los mediadores lipídicos, los complementos como el C3A, el C3A, que esos vienen siendo las aniflotoxinas, y también tenemos al C3B, la opsonización. Otros, como la histamina, que vienen siendo los mastocitos, la serotonina, plaquetas, óxido nítrico, como los macrófagos. Ahora tenemos a los amplificadores de proliferación y expansión clonal, que pues estos vienen siendo los IL-2, principal factor de crecimiento en los linfocitos T, el IL-4, crecimiento de B y los TH2, el IL-5, los eosinófilos, el IL-7, linfopoiesis, y el IL-15, célula natural killer y de memoria los T, y el TNF-alfa también amplifica la inflamación. Ahora tenemos a los C, que estos vienen siendo los supresores o los reguladores negativos, antiinflamatorios, que pues entran las citocinas, que pues induce al TREC, potente inmunosupresor, y pues es también el IL-10, que inhibe los macrófagos y los TH1. Luego también tenemos a los mediadores lipídicos, que pues que sería el PG2, y que pues en dosis altas suprimían los linfocitos, las lipoxoxinas, que resuelven la inflamación, y otros como las moléculas de punto de control, aunque no son solubles, son reguladas por las citocinas. Ahora hablaremos de la participación de los mediadores químicos en enfermedades infecciosas autoinmunes y neoplásicas, que pues bueno, y como las enfermedades infecciosas, tenemos aquí un cuadro que viene siendo pues el sepsis shock séptico, un ejemplo de ello, pues ahí también mencionamos sus mediadores y sus efectos. Tenemos también a la tuberculosis en esas enfermedades infecciosas, la malaria grave, el COVID-19 grave y infecciones virales crónicas. Y bueno, aquí tenemos una imagen que viene siendo más que nada pues cómo las bacterias van ahí avanzando y pues por decir en este caso llegando a los pulmones. También tenemos las enfermedades autoinmunes, que pues viene siendo un ejemplo de ellas, la artritis reumatoide, y pues igual ahí menciona sus mediadores desregulados y pues también su rol patogénico. Tenemos el lupus eritematoso sistemático, tenemos la esclerosis múltiple y tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal y por último la psoriasis. Y tenemos también las enfermedades neoplásicas, que pues bueno, aquí se dividen en tipo de participación, mediadores de efecto, que en estas pues un ejemplo de ellas sería la inmunosupresión tumoral, la inflamación protumorgénica y la respuesta antimural, y por último las terapias dirigidas. Y bueno, así en gran conclusión, pues tenemos que los MHC y HLA clase 1 de hendidura cerrada presentan péptidos endógenos de 8 a 10 a CD8 más, mientras que los clase 2 de hendidura abierta presentan péptidos exógenos, que estos pues son de 13 a 25 o más, que es en diferencia del otro. Y pues este también presenta que el poliformismo de los HLA se asocia a enfermedades autoinmunes. Un ejemplo, los HLA B27, que viene, este es en espondilitis, y determina el rechazo de trasplantes. Muy importante. Los mediadores químicos se clasifican en activadores, los TNF-alfa y L1, amplificadores IL-2 y supresores el TGF, beta y el IL-10. Muy importantes también. Su desregularización participa en sepsis, autoinmunidad, como ya vimos, pues la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y el cáncer, que pues este sería la inmunosupresión tumoral. Y por último, tenemos que el conocimiento de estas moléculas ha permitido terapias biológicas dirigidas pues ante estos inhibidores de puntos de control. Y bueno, esto sería todo de mi clase.
Y pues es todo.